ley de Ohm 7. Ejercicio. A continuación, un ejercicio donde vamos a aplicar la ley de Ohm. Y dice el enunciado del problema. Un generador tiene una FEN de 135 volt y una R interna de 0,5 ohmios. ¿Qué indicaciones señalan los voltímetros V1 y V2 si el cursor del reóstato se coloca, inciso A, en la posición extrema izquierda, inciso B, en la posición extrema derecha? Y en la solución vamos a comenzar por ahí ven el circuito, está formado por un generador que tiene acoplado en paralelo un voltímetro que llamaremos V1, a continuación en serie una resistencia R1 en rojo y después otra resistencia R2 que tiene acoplado un voltímetro en paralelo también, porque el voltímetro se coloca en paralelo, llamada R2, y R3, que es un reóstato, una resistencia variable que el cursor se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, variando su resistencia. Y entonces en la posición extrema izquierda, R3 es igual a 0, R1 2 ohmios y R2 20 ohmios. Por tanto, la R total es la suma de R1 y R2 que da 22 ohmios. Para calcular la corriente aplico ley de Ohm, FEN sobre la resistencia total externa más la interna, y al sustituir los valores queda 6 amperes. Esa es la corriente en este caso. La caída de tensión en 1 es I por R1 y al sustituir valores queda 12 volt, y la caída de tensión en R2 es I por R2 que queda 120 volt, que dan un total 120 más 12, 132 volt. Los 3 volt que faltan para completar 135, que es lo que da el generador, se debe a la caída de tensión en la resistencia interna, que 6 amperes por 0,5 ohmios da 3 volt. En la posición extrema derecha, la R3 vale 45 ohmios. Entonces la resistencia total ahora es R1 más R2 más R3, da 67 ohmios. Esa es la resistencia externa. Aplico ley de Ohm y queda FEN sobre la suma de las dos resistencias, la externa más la interna. Al sustituir los nuevos valores, la corriente disminuye a 2 amperes, de donde la caída de tensión en R2 ahora es I por R2, que da 40 volt. Disminuye la caída de tensión por la resistencia nueva R3 intercalada en el circuito. La caída de tensión en R1 es igual ahora a I por R1, que da 4 volt. Entonces tenemos 4 volt en R1, 40 en R2 y 90 en R3, porque es 45 ohmios por 2 amperes. Por lo tanto, 90 más 40 más 4 da 134 voltios. Falta 1 para completar 135. ¿Por qué la caída de tensión no es 135? Por la caída en la resistencia interna del generador. 2 por 0,5, 1, que es el valor que falta. Vean ahí la lectura de los voltímetros en la extrema izquierda. En la extrema izquierda el voltímetro marcaría 132 volt, el voltímetro 1, y el voltímetro 2 marcaría 120 volt, porque en la extrema izquierda R3 el valor es 0. Por lo tanto, nada más que habría que considerar R1 y R2. Ahí
tienen de nuevo la figura, vean el voltímetro acoplado en paralelo con el generador de corriente que llamamos V1 y el voltímetro acoplado en paralelo con R2 que llamamos V2. El voltímetro es un instrumento para medir caídas de tensión, o como se dice en inglés, voltage, que frecuentemente se le llama voltaje. A continuación, la imagen de otro precursor en el estudio de la corriente eléctrica en el fenómeno y del fenómeno de inducción electromagnética, el físico norteamericano Joseph Henry, 1797-1878, quien conjuntamente con Faraday descubrieron casi al mismo tiempo, uno en Inglaterra y otro en América, el mismo fenómeno, el fenómeno de la inducción electromagnética. Por tal motivo, en honor a él, a la unidad de inductancia se le denomina henrio, al igual que en el caso de Faraday, a la unidad de capacidad eléctrica se le denomina faradio, precursores en el estudio de la corriente eléctrica. Y vamos a ver a continuación la definición de henrio, unidad denominada así en honor a Joseph Henry. Y el henrio es igual a la inductancia que resulta en un circuito cerrado cuando al variar la corriente eléctrica en 1 ampere por segundo induce en el conductor una FEM de autoinducción de 1 volt. La inductancia depende de factores geométricos, las dimensiones del conductor y su forma. Y ahora a continuación una reseña sobre este científico norteamericano.